Ya puedes seguirnos a través de Facebook. Bueno. Sigue nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook Live. Para llevar la información a todos nuestros oyentes. Búscanos como Colar Radio Oficial. En cobertura total a nivel nacional e internacional. Participa con tu opinión. Juntos construimos la mejor radio alternativa de Sogamoso. Muy buenos días, amables oyentes. Buenos días, Fernando. Y aquí estamos... Colar Radio, tu radio. Mojica y Sanabria Abogados los invita a su programa Consultorio Jurídico a través de Colar Radio con Angie Sanabria y Sebastián Mojica, especialistas en régimen pensional. Pueden realizar sus inquietudes al WhatsApp 313-477-4352 o 312-307-9820. Muy buenas tardes a todos. Los saludo acá desde su programa Hablemos de Derecho. El día de hoy me encuentro yo para acompañarlos en esta tarde y hablar un poco de derecho y de las noticias de actualidad sobre todo la reforma laboral, la reforma pensional y sustancialmente qué está pasando en el país sobre estos dos temas. Los saludo formalmente, mi nombre es Sebastián Mojica, abogado especialista en el área de laboral y seguridad social durante más de 8 años de experiencia. Efectivamente, como les estaba informando, hoy abordamos dos temas cruciales para el mundo laboral y de la protección social en Colombia. Por un lado, la reforma laboral, aprobada por el Congreso el pasado 17 de junio de 2025. Y por otro, la reciente decisión de la Corte Constitucional que detuvo la entrada en vigencia de la reforma pensional a través del auto 841 del 2025. Ambas decisiones marcarán el futuro del trabajo y las pensiones de la seguridad social de nuestro país. Arranquemos pues por la reforma laboral. El Congreso de Colombia aprobó la reforma laboral con un texto definitivo de 70 artículos. 66 de ellos ya habían sido aprobados por la Cámara de Representantes. Esta reforma fue acogida positivamente por el Gobierno Nacional, que anunció su respaldo y la radicación de una nueva iniciativa de alivios crediticios para pequeñas unidades productivas a partir del 25 de julio del 2025. Entre los puntos más destacados de esta reforma encontramos, que la jornada nocturna comenzará desde las 7 p.m., lo cual representa una reducción de la 1 hora frente a la regulación anterior. Véase que este era un punto crucial para todos los iniciadores o gente que apoyaba la reforma laboral, en punto de que la noche tenía que empezar a las 6 de la noche, a las 6 p.m., La reforma aprobada y negociada en el Congreso establece que la jornada nocturna empieza desde las 7 p.m. Vendrá una aplicación gradual de la reforma en este punto. Y es que los recargos por trabajo en días dominicales y festivos se pagarán al 100%, aunque esta aplicación será gradual. Al 80% desde julio de 2025, al 90% desde el 2026 y finalmente el 100% en 2027. Esta decisión obedece a que no se genere un impacto económico sobre las empresas que tendrán que recargar y pagar esos días dominicales y festivos. Entonces, aumentará gradualmente hasta alcanzar en el 2027 el 100%. Otro punto fundamental era la discusión del contrato de aprendizaje del SENA, el cual ya per se en sí mismo, como lo tratábamos en programas anteriores, ya no se regulará como un contrato de aprendizaje común y silvestre. Se convertirá en un contrato laboral formal. Esto representa un avance significativo en derechos laborales para los aprendices SENA.
y es que al estar vinculados de manera laboral y formal, llevan consigo prestaciones laborales como cualquier otro trabajador, prestaciones sociales como cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones, a los cuales ahora se tendrá que liquidar también estos derechos laborales, a pesar de que fungen una función de aprendizaje en las empresas a las cuales se vinculan. En ese momento se van a vincular es con contrato laboral formal. Hay también un aspecto importante, que es que el contrato a término fijo se limitará a una duración máxima de 4 años. Además, si no se celebra por escrito o no se respetan los términos de los 4 años, se presumirá que el contrato es a término indefinido desde el inicio. Esta reforma atiende pues sustancialmente a aquellos contratos en que generalmente algunos empleadores incurrían en fallas al establecer contratos a término fijo uno tras otro concadenados por periodos de interrupción muy mínimos, y se presumía que entre uno y otro había unicidad de contratos. ¿Qué quiere decir unicidad? Que es uno solo, no son varios. Y esa unicidad es la que después en juicio queda demostrada y queda una sola relación laboral. Y al ser una sola relación laboral, pues conlleva más cargas económicas para el empleador. Entonces, este es un elemento que ayudará a tener reglas claras frente a las relaciones jurídicas contractuales entre trabajador y empleador. También las horas extras no podrán exceder de 2 horas diarias y 12 horas semanales, de acuerdo con la modificación al artículo 22 de la Ley 50 de 1990. Esta medida busca proteger la salud física y mental de los trabajadores, garantizar jornadas laborales razonables y fomentar un mayor equilibrio entre la vida personal y la laboral. Los únicos sectores exceptuados de este límite son los de salud y seguridad, debido a su naturaleza crítica y la necesidad de la prestación continua del servicio. Sin embargo, incluso en estos casos se deberán establecer turnos y mecanismos de compensación que eviten abusos y sobrecargas excesivas. El Ministerio de Trabajo será el encargado de vigilar el cumplimiento de estos límites y podrá imponer sanciones en caso de infracción. Y es que es importante que el sector salud sea puesto en la mira para proteger sus derechos laborales. No es posible que un pobre médico que atienda en urgencias haga turnos de más de 12 horas, de 24 horas incluso, y pretendan que ejecute su labor de una forma tranquila y normal cuando tiene una carga emocional y laboral demasiado grande. Es importante que el sector salud unifique criterios y lo expongan ante el gobierno nacional para que en concepto del suscrito se genere y se establezca un régimen especial para el sector salud en todas las áreas, en el área laboral y el área pensional. El sector salud sí o sí necesita y merece un régimen especial. Uno de los avances más significativos en materia de derechos laborales incluidos en la reforma laboral es la ampliación del catálogo de licencias remuneradas a las que los trabajadores tienen derecho. Estas nuevas licencias responden a situaciones cotidianas y necesarias de la vida de los trabajadores que hasta ahora no estaban contempladas con claridad en la legislación. A partir de la entrada en vigencia de la ley, los empleadores estarán obligados a conceder permisos remunerados en los siguientes casos adicionales. Fundamental esto. 1. Citaciones judiciales, administrativas o legales. Cuando el trabajador sea citado por una autoridad judicial, administrativa o disciplinaria como la Fiscalía, jueces, Procuraduría, Personería, Contraloría, entre muchas otras,
tendrá derecho a ausentarse del trabajo sin pérdida salarial para atender dicha obligación. Esta medida busca garantizar la participación ciudadana y el cumplimiento de deberes legales sin afectar los ingresos del trabajador. Y es que cuando hay diligencias judiciales, muchas veces nuestros clientes nos dicen: doctor, tengo tal testigo, pero está trabajando ese día de la diligencia, no puede asistir. Absurdo, porque entonces ¿cómo hacemos que el aparato judicial funcione bien si los empleadores no les daban permiso a los trabajadores para asistir a una diligencia judicial? Que entre otras cosas, pues el permiso funciona inmediatamente. La diligencia judicial tiene prelación frente a cualquier otra situación laboral. Entonces, si su merced está trabajando el día en que lo citan para ser testigo o el día en que tiene que asistir a una diligencia judicial propia y está trabajando, el empleador tiene que darle permiso para asistir a ese trabajo. No hay otra situación, no hay otra duda respecto a eso. Ahora, con la reforma laboral, este permiso tiene que ser remunerado. Este permiso tiene que ser con el pago del día que se ausenta pues el testigo o la persona involucrada en el proceso. Entonces, antes simplemente se daba el permiso y ahora pues tiene que ser remunerado. Y obviamente este permiso tiene que estar con todas las formalidades. Un empleador tiene que evaluar, digamos, la citación que le llega el trabajador a fin de determinar si es válida o no, si es verídica, pues, porque obviamente ningún trabajador va a poder abusar de este derecho y sería absurdo avalar comportamientos delictivos que permitan a trabajadores malintencionados pues faltar a su trabajo con citaciones falsas o citaciones que no son correspondientes a la ley. En segundo lugar, las licencias se ampliaron para citas médicas por endometriosis. Se reconoce ahora como causa válida para licencia remunerada la asistencia a citas médicas, diagnósticos o tratamientos relacionados con la endometriosis. Esta es una enfermedad que afecta a un número considerable de mujeres y que genera dolores crónicos, ausencias laborales frecuentes y complicaciones físicas y emocionales. Esta inclusión es un avance importante en términos de salud laboral con enfoque de género. Esta sumatoria por endometriosis pues genera pues un avance, sí, en el enfoque de género en las reformas laborales, pero no es un avance que considero per se significativo. Me explico. Todo permiso médico, toda situación médica debidamente comprobada y citas médicas debidamente comprobadas pues requieren un permiso y una licencia por parte del empleador en las condiciones legales en que se encuentra actualmente el país. Pero es bueno señalar con nombre las complicaciones médicas a las que está sometida una mujer. Entonces, si bien en la reforma inicial, en la forma inicial en que se pasó el texto, se hablaba que por condiciones de los ciclos menstruales de las mujeres, por sus condiciones médicas serias respecto a esa situación de sufrimiento que puede pasar una mujer mes a mes, debidamente comprobada, pues se generaría una licencia. Pues en estos casos, ahora en la reforma laboral se habla única y exclusivamente de la endometriosis. Un tercer punto de las licencias es la asistencia a actividades escolares como acudiente. Y es que los trabajadores que sean padres, madres o acudientes legales de menores de edad podrán solicitar licencias remuneradas para participar en actividades escolares, tales como reuniones de padres, de familia, seguimiento académico, citas con orientadores o incluso eventos escolares en los que su presencia sea requerida. Esto refuerza el principio de conciliación entre la vida laboral y familiar, reconociendo, claro,
la responsabilidad de los padres en el proceso educativo de sus hijos. Y es que tiene que existir una conciliación o un abrazo entre el núcleo esencial de la sociedad, como lo es la familia, y las actividades económicas y comerciales y laborales de determinados grupos, porque es indispensable que una sociedad tenga unas familias mecánicamente bien estructuradas desde lo emocional, desde lo familiar y los acompañamientos, y estructurada en lo laboral también. Y es que si nos enfocamos única y exclusivamente en los aspectos netamente laborales, sin conciliar, sin abrazar los aspectos también humanos y necesarios, pues se estaría cayendo en un sinsentido elemental. Sintoniza Colar Radio. Desde el corazón de Sogamoso llega Colar Radio, tu nueva emisora con contenido fresco, innovador y lleno de energía. Nos enorgullece ofrecerte una programación diferente, que combina lo mejor de la música, la cultura y las tendencias, todo pensado para ti. Colar Radio, tu radio, es más que solo una emisora. Es un espacio donde podrás disfrutar de lo que te gusta y descubrir lo que no sabías que te encantaba. Queremos ser tu compañía diaria. No lo pienses más, sintoniza Colar Radio y acompáñanos en esta nueva aventura sonora. Colar Radio, tu radio. ACS Salud. ¿Pero qué significa ACS? Asesorías, consultorías y servicios. Apoyamos legalmente a empresas y trabajadores en temas laborales y de seguridad social. Diseñamos estrategias contables, tributarias y jurídicas para tu empresa. Ofrecemos soluciones en derecho, contabilidad, minería y más. Según las necesidades de tu empresa, comunícate al celular 312-458-0482. Nos encuentras en la carrera 12, número 2014 de Sogamoso, Boyacá. ACS Salud, tu consultor efectivo. En Colar Radio puedes escuchar tu música favorita. Contáctanos a través de nuestro WhatsApp 312-307-9820. Es la línea interactiva de Colar Radio, tu radio. En Colar Radio queremos que las artes escénicas, tales como música, danzas, poesía y otras actividades culturales, se reactiven con la remodelación de la Casa de la Cultura de Sogamoso. Una campaña de Colar Radio, tu radio, primero en cultura. Señores dirigentes deportivos de Sogamoso, Boyacá y Colombia, necesitamos urgentemente la construcción del nuevo Coliseo Cubierta Alfonso Patiño Rosselli de la ciudad, escenario donde se hicieron campeonatos suramericanos en baloncesto, microfútbol, gimnasia. Es una campaña de Colar Radio, tu radio, la emisora deportiva de Sogamoso. ¿Buscas la mejor asesoría en tecnología? Cuenta con nosotros. Somos Tecniplazas. Tenemos los mejores dispositivos para tu hogar o negocio. Antenas TDT, decodificadores, TV bots, accesorios para tu computador, mantenimiento preventivo y correctivo. La mejor asesoría en tecnología y sistemas. Domicilios gratis en Sogamoso. Recuerda, somos Tecniplazas. Oficina virtual 321-784-3169. Apoya el emprendimiento sogamoseño. Colar Radio, tu radio. Música, información y variedad. Colar Radio, tu radio. Mojica y Sanabria Abogados los invita a su programa Consultorio Jurídico,
a través de Colar Radio, con Angie Sanabria y Sebastián Mojica, especialistas en régimen pensional. Pueden realizar sus inquietudes al WhatsApp 313-477-4352 o 312-307-9820. Es así pues que esta asistencia a actividades escolares como acudiente, padre o madre, deberá ser remunerada porque existen muchos padres de familia, madres de familia, así como también acudientes que pues no pueden asistir a eventos de este tipo de sus hijos o acudientes cuando están trabajando, generando distanciamiento social e distanciamientos familiares entre sus hijos o acudientes, y situación que pues es difícil de sobrellevar. Terminando con estos puntos de las licencias adicionales que se están reconociendo en la reforma laboral, es que se debe tener unas claridades más bien, y es que estas licencias no se requieren una compensación posterior del tiempo. Estas licencias son remuneradas y no debe recuperarse con tiempo adicional de trabajo, siempre que se justifique adecuadamente, obviamente, su uso. Se deberá presentar el soporte correspondiente en todos los casos. El trabajador deberá entregar la citación oficial, el certificado médico o la constancia escolar para que el empleador pueda registrar y validar el permiso. Estos tienen que ser con una aplicación igualitaria. Estas medidas se aplican para hombres y mujeres por igual, siempre que cumplan el rol de acudientes titulares de derecho o afectados directos. Y estas citaciones o estas licencias más bien deben ser con supervisión del Ministerio del Trabajo. Se faculta a la entidad, al Ministerio del Trabajo, para vigilar el cumplimiento de estas obligaciones, prevenir abusos por parte de empleadores y sancionar, en casos de negativa injustificada, a conceder estas licencias. Es decir, hay una vigilancia por parte del Ministerio de Trabajo sobre estas malas prácticas a la hora de negar estas licencias que van a entrar en vigencia. Entonces vemos que lo laboral y lo pensional también está en un mismo contexto, puesto que mientras la reforma laboral avanza con respaldo político y técnico de la reforma pensional, ha sido temporalmente suspendida, no abolida, suspendida por la Corte Constitucional. Esto evidencia que si bien el país quiere avanzar en materia social, debe hacerlo respetando el debido proceso legislativo. Entonces estudiemos la reforma pensional y el auto 841 del 2025. Y es que el 17 de junio de 2025 la Corte Constitucional, ¿quién es la Corte Constitucional, doctor Mojica? La Corte Constitucional es una alta corte creada en la Constitución de 1991, la cual es el órgano máximo, el órgano de cierre de toda el estudio y toda la protección de la Constitución política, de la Carta Magna, de nuestra norma de normas. Es decir, la Corte Constitucional tiene una función importantísima en nuestro país. Pero doctor, ¿por qué si una reforma pensional que tiene que ser estudiada por el Congreso está en la Corte? Porque la Corte tiene que estudiar que esa reforma, en tanto su forma como lo sustancial, respete la Constitución política. En cuanto a su forma, es que se haya seguido el debido proceso para la consolidación o la aprobación de esta reforma. Y en lo sustancial, pues que ya cada uno de los aspectos cumplan con la Constitución política. ¿Y por qué tan importante para la Constitución política? Porque la Constitución política es norma de normas. La Constitución política establece los principios elementales de un Estado social como el de derecho, como el nuestro. Y es que nuestro Estado, Colombia, es un Estado social de derecho. Es un Estado que estableció un documento llamado Constitución Política de 1991, donde consta
todos y cada uno de los elementos que regirán el aparato social, legislativo, judicial y todas las ramas del poder público y también de la ejecución de los derechos y deberes de los ciudadanos. Y en ese documento se plasmó toda esta serie de derechos y deberes, obligaciones, ejercicio de poder público, y es allí donde tenemos que consultar siempre para lo que sea. Si hay algo que contraríe la constitución política aplasta esa actividad que la contraría. Entonces, la Corte Constitucional en ese auto del 841 devolvió la ley 2381 del 2024, la cual es la reforma pensional, a la Cámara de Representantes. El motivo fue un vicio de procedimiento, pues se omitió el debate y votación de una proposición sustitutiva en la plenaria de la Cámara. La Corte suspendió la entrada en vigencia de la ley hasta que se subsane ese error, a excepción de los artículos 12 y 76. ¿Y qué dicen estos artículos? El artículo 12 habla de características generales frente a la afiliación y cotización al sistema. Y estas características generales a la afiliación y cotización, pues sí podrán entrar en vigencia. No obstante, por efectos de practicidad, no creo que vaya a ser de amplia aplicación. ¿Por qué? Porque pues la suspensión dada por la Corte implícitamente, para efectos de practicidad, para efectos de ejecución de la norma, pues también se verá suspendido, a excepción del artículo 76, que dice: oportunidad de traslado. Las personas que tengan 750 semanas cotizadas para el caso de mujeres y 900 semanas cotizadas para el caso de hombres y que les falten menos de 10 años para tener la pensión, tendrán 2 años a partir de la promulgación de la presente ley para trasladarse del régimen respecto de la normatividad anterior previa a la doble asesoría de que trata la ley 1748 del 2014. Esta oportunidad de traslado que se da en el artículo 76, la Corte lo dejó vigente, puesto que se está viendo una migración masiva de los fondos privados al fondo público. Y esta oportunidad de traslado, en los términos que acabo de enunciar, la Corte la protegió a fin de consolidar lo que se llama el derecho de escogencia, el derecho de yo decidir por qué fondo me quiero pensionar. Y en vista de estos movimientos legales, como la reforma propiamente pensional, la Corte pues permitió a la gente seguir en esas migraciones. La Corte también hizo un señalamiento importante, y es que se estableció la suspensión de procesos judiciales en curso. Además de suspender la entrada de vigencia de la ley, la Corte ordenó suspender los procesos judiciales en curso que versen sobre su aplicación. Es decir, si por ejemplo una persona o entidad ha presentado tutelas, demandas o acciones legales exigiendo la aplicación de la nueva ley, por ejemplo para trasladarse de régimen, solicitar bono pensional, acceder a nuevo pilar semicontributivo, etc., dichos procesos deben suspenderse de manera inmediata. Esto evita que existan fallos contradictorios entre lo que deciden los jueces y lo que finalmente apruebe el Congreso en etapa de subsanación. Entonces, ¿qué implica esta suspensión de la norma? La Corte determinó que la ley no puede aplicarse en su conjunto hasta que la Cámara de Representantes reabra el debate y vote una proposición sustitutiva que fue omitida de forma inconstitucional. Mientras tanto, ninguna de las disposiciones, a excepción del artículo 676 de la reforma, puede ser implementada por entidades como Colpensiones, los fondos privados, el Ministerio de Trabajo o las administradoras de recursos del pilar contributivo o pilar solidario,
salvo las excepciones que se detallan en los artículos 12 y 76, insisto. Se frena el despliegue administrativo, no pueden crearse nuevas entidades, asignar nuevos roles ni modificar procesos hasta que el Congreso subsane el trámite. Esto es fundamental, y es que aquí desde la práctica judicial estábamos viendo que si una persona que estaba afiliada a un fondo privado solicitaba un certificado de afiliación al fondo público, le aparecía persona fulana de tal afiliada desde el 1 de julio de 2025 al fondo público Colpensiones. Es decir, decía, esta persona está afiliada desde el 1 de julio de 2025 a Colpensiones, a una fecha que no ha llegado, y 2, dando por sentado que la Corte iba a aprobar pues el texto en pleno. Esto es una acción que considera el suscrito que el gobierno se apresuró, en el sentido de que no podían dar por sentado que se aprobaría la reforma pensional, y desde ya están emitiendo certificaciones de gente afiliada al fondo público a 1 de julio de 2025. Y es que recordemos que uno de los fundamentos esenciales de la reforma pensional es que absolutamente todos los colombianos pertenezcamos al fondo público y las ACAI se administren unos recursos adicionales, pero la afiliación va a estar en el fondo público. Entonces ya están dando por sentado esa afiliación, y el gobierno nacional ya está expidiendo certificaciones en fondos públicos a gente que aún no se le ha aplicado la norma porque fue suspendida. Entonces es un lineamiento que, como bien se explicó, no debe darse despliegue administrativo hasta que se acepte y se dé firma presidencial de la norma en pleno en estudio de constitucionalidad y de todo lo que ello implica. Entonces la Corte advirtió que al no haberse cumplido el número completo de debates requeridos se vulneró el principio democrático. La reforma pensional fue votada con base únicamente en el texto del Senado, ignorando las propuestas sustitutivas presentadas en Cámara, lo que implicó solo 3 debates efectivos en lugar de 4. El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió señalando que la reforma pensional se ha salvado, interpretando que la Corte no objetó el contenido de la ley, sino su forma. Por lo tanto, se espera que el Congreso realice el procedimiento correctamente para continuar con la implementación. Entonces, vemos que la reforma laboral y la reforma pensional, pues ambas reformas hacen parte de la agenda social del actual gobierno. Mientras que la reforma laboral busca mejorar las condiciones contractuales y salariales, la reforma pensional pretende reorganizar el sistema, aumentando cobertura y garantizando sostenibilidad a largo plazo. La coincidencia de las fechas de decisión, ambas en la semana del 17 de junio, demuestra el esfuerzo por la transformación integral del sistema laboral y de seguridad social. Sin embargo, el traspié de la pensional refleja los retos institucionales y jurídicos que deben enfrentarse para lograr ese cambio estructural. En síntesis, la reforma laboral se encamina hacia su implementación, mientras que la reforma pensional enfrenta un paréntesis que debe resolverse con un nuevo debate en el Congreso. Ambas iniciativas están destinadas a impactar profundamente la vida de millones de colombianos. Es vital que la ciudadanía, empleadores y trabajadores estén informados y preparados para los cambios que se avecinan. Y es que esos cambios que se avecinan no deben dar preocupación tampoco a la ciudadanía en general. La reforma pensional necesita darse en algún momento. Recordemos que la Ley 100 de 1993 es una calca, es una copia exacta del modelo chileno pensional de Fujimori. Fujimori fue el dictador chileno de amplia envergadura, de amplio trasegar histórico en Chile. Y para la época 2000
2015, 16, incluso alcanzó un poco 2018 a retomarse, Chile sufrió una convulsión gigante socialmente, una convulsión enorme, porque los fondos pensionales privados un día para otro aparecieron sin plata. Recordemos que cuando se deja en manos de los fondos pensionales privados el dinero, tanto de cesantías como de pensiones, estos lo que hacen es invertirlos, moverlos, trabajarlos, y si es en esa inversión le va bien al fondo privado, le va bien al afiliado. Pero si en esa inversión le va mal al fondo privado, le va mal al afiliado. Es decir, si al yo afiliarme a un fondo privado acepto las condiciones mercantiles que ese fondo establece, yo como afiliado me expongo a ires y venires económicos que pueden afectar mi derecho de la seguridad social. The time is 4:00 Y así pasó. p.m. Y ha pasado aquí en Colombia. Un día, eso aproximadamente hace 4 años, la gente despertó con un saldo negativo en sus cesantías, en un fondo de cesantías que no voy a decir el nombre. Pero ese saldo negativo se suscitó por un mal negocio en que incurrió el fondo de cesantías. Claro, la gente, oiga, ¿qué pasó? Yo tenía en mis cesantías 5 millones y me aparecen 400.000 pesos. Y la plata, y el fondo de cesantías contestó: me fue mal en un negocio. Perdón, no me fue mal, nos fue mal en un negocio. Y al irnos mal en ese negocio, al irnos mal en esa inversión, pues todos perdimos. Claro, la gente puso el grito en el cielo, eso fue una noticia a nivel nacional, pero que legalmente pues no había armas para pelear. Entonces, efectivamente, estas reformas tienen que darse para estructurar la financiación más equitativa y con un norte social, no un norte mercantil, un norte que responda a los derechos fundamentales de los ciudadanos y no solamente un norte que pretenda generar réditos económicos con fundamentación en los movimientos financieros que haga X o Y fondo. Entonces, esa pequeña reflexión es importante que la tengamos con nuestros escuchas a fin de que se entre a valorar más a fondo todas estas reformas desde la estructura misma del Estado y desde la estructura misma de la Ley 100. Y con esto me despido y con esto les mando un gran abrazo y un buen puente y que tengan un feliz descanso. Me despido, mi nombre es Sebastián Mojica, abogado en ejercicio, especialista en laboral y seguridad social con ya cerca de 10 años de experiencia en todas estas áreas y que a su orden me encuentro para brindarles asesoría que en derecho corresponda. Un abrazo y hasta luego. Señores dirigentes deportivos de Sogamoso, Boyacá y Colombia, necesitamos urgentemente la construcción del nuevo Coliseo Cubierta Alfonso Patiño Rosselli de la ciudad, escenario donde se hicieron campeonatos suramericanos